un día de júbilo, porque después de muchos años nos encontramos, algunos después de casi 30 años. Le damos un inmenso cariño, agradecimiento al doctor Herminio Hernández, al doctor Pepe Lucho Calderón, al doctor Legua, nuestros maestros que han dejado huella en nosotros. Gracias a ellos somos gran parte de lo que somos, a sus enseñanzas, no solo en el campo científico, sino en el campo humano. Bienvenidos a todos y todas. Hemos pasado una jornada maravillosa, hemos compartido mucho estos días, hoy día ya nuestro día final, y bueno, gracias por estar aquí. Delcy, yo y gran parte del comité organizador estamos muy orgullosos porque creo que todos estamos contentos, felices y honrados por la presencia de nuestros maestros. Bueno, y damos por inaugurada esta ceremonia, por favor. Querida familia herediana, no pueden imaginarse, comentaba la emoción, bueno, no sé si es nerviosismo, emoción, la alegría, la felicidad de estar nuevamente acá después de 35 años con todos ustedes. Quiero saludar y dar buenos días a nuestras autoridades, a nuestros profesores, el doctor José Luis Calderón, el doctor Herminio Hernández, el doctor Pedro Legua. Saludar a todos ustedes, compañeros, amigos, colegas. ¿Qué puedo decir? Entrar por esa puerta hoy día después de más de 42 años, siento una emoción abrumadora. Y todos estos días verlos a todos ustedes ha sido una emoción, y pensar cómo en un cerrar de ojos han pasado tantos años. Doy gracias a la vida y por ello a Dios, a nuestros padres, a nuestras familias, amigos, por este honor y por este privilegio. Para mí este es un honor y es un privilegio que ustedes no se pueden imaginar. Esta historia, nuestra historia, empieza cerca de 42 años atrás, cuando en nuestros últimos años de la adolescencia, algunos ya teníamos el anhelo de ser médicos desde niños y de repente otros lo decidimos ya a lo largo de la juventud. Algunos nos conocemos desde antes, cuando íbamos a la academia, para prepararnos para el examen. Si no me equivoco, el examen fue en la Universidad de Lima. Y recuerdo saliendo del examen viendo una multitud inmensa de gente y yo pensaba, Dios mío, ¿qué hago acá? En realidad éramos 2.781 postulantes a la Facultad de Medicina. De ellos ingresamos 73. Creo que era el mes de febrero o marzo del año 1983. Aún recuerdo agazapándome en la oscuridad de la noche entre la multitud para ver entre las rejas mi nombre de ingresante. Confieso que escribiendo estas líneas y reviviendo esos momentos, la emoción me abruma, ya que en mi caso, como me imagino en muchos de nosotros, íbamos con nuestros padres. Algunos de ellos ya no nos acompañan y nos miran desde el cielo, y quienes sumamente orgullosos celebraban con nosotros nuestro inicio de esta profesión maravillosa que es la medicina. Era un verano de esos sumamente intensos, donde la corriente del niño se hacía notar, y muchos más, ya que eran épocas donde se tenía que hacer cola, llevando baldes para llenar de agua en los parques vecinales, para refrescarnos, lo cual era un lujo. Algunos de los cachimbos tenían una apariencia nueva con sus pelos cortos y recortados, lo que era el privilegio de haber ingresado a la universidad. Empezamos nuestras clases en lo que se llamaba facilidades, cerca de acá, en asientos de cemento y muy cerca al Hospital General. Creo que no existía ni esta biblioteca ni estas aulas. Inclusive todavía existían las llamadas barracas. Los jardines eran inmensos, verdes, donde nos recostábamos a descansar y a repasar nuestras clases cuando el tiempo lo permitía, y a veces nos íbamos a la cafetería donde nos servíamos un almuerzo del señor Pinedo. Durante el primer año nos empezamos a conocer y a formar nuestros pequeños círculos de amistades. Algunos nos conocimos en los patios, algunos en los pasadizos, algunos en el micro viniendo, y generamos
una amistad que ha sido y que es invalorable. De recordar, y creo que es un ícono para nuestra promoción, el grupo del córner, que se sentaban en las altas bancas de facilidades y todos vestían con la misma camisa para confundir a los profesores. Recuerdo algunos profesores, algunos más emblemáticos que otros, y llevábamos cursos al inicio de cálculo y matemáticas con el profesor García, física con el profesor Luque, química orgánica con el profesor Jiménez, biología con el profesor Ishiyama, bioquímica con el doctor Cazorla, que también era el decano en esa época. También teníamos cursos de salud integral desde el principio, en la que visitábamos los asentamientos humanos de Canto Grande y nos integrábamos a la realidad de las comunidades de menos recursos económicos de nuestro país. Y cursos de enfermería que iniciamos donde aprendíamos por primera vez a tomar las funciones vitales y usábamos probablemente nuestros nuevos estetoscopios y tensiómetros que nuestros padres nos habían regalado con orgullo. Mientras avanzamos en la carrera, nos introducimos en cursos más dedicados, como anatomía, fisiología, histología, donde algunos vacacionaron en el crucero de verano con el doctor Fernando Porturas. El curso de anatomía guarda un espacio muy especial en mi corazón, ya que formamos las mesas de anatomía donde disecábamos nuestros cadáveres y teníamos las clases, creo que ya en las aulas nuevas acá en los nuevos edificios con el profesor Puga, con quien en detalle aprendíamos todos esos nombres de las epífisis, trocanterios, orificios, y que en este auditorio teníamos que saber al dedillo, porque nos preguntaba, luego de haber memorizado todos esos nombres simpáticos y las inserciones ligamentosas y los recorridos de los nervios. En mi caso, yo súper nerviosa, creo que me sentaba por acá con Juan Carlos, porque en algún momento podíamos sentir como un escopetazo con su pie en el piso que decía, libro de paso malo, libro de consulta. Y yo tenía que contestar la pregunta que no habían respondido. Realmente son recuerdos y momentos tan lindos y intensos que en ese momento de repente no los valorábamos, esos momentos tan lindos y preciosos que hemos vivido. Posteriormente vinieron cursos más clínicos en las 3 sedes principales, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Arzobispo Loaiza y el Hospital 2 de Mayo. El famoso e inolvidable viaje a Iquitos con el curso de enfermedades infecciosas y tropicales. Acá Pedrito en representación, ¿no? Recordarán que nuestro vuelo a Iquitos no salió el día que debía salir, tuvimos que regresar y volver, ¿verdad? Pero fue una experiencia maravillosa, el viaje a Iquitos, aprendiendo todos los parásitos, y luego de nuestras intensas clases en este medio de este calor y vapor, nos íbamos todas las noches a la Mauta a divertirnos y al día siguiente nos levantábamos a dar los pasos y seguíamos adelante. También recuerdo el paseo que hicimos en ese barco de la naval que nos llevó, que caminamos a Mazán, caminamos que con muchos de nosotros con golpe de calor y finalmente nos refrescamos en las aguas del río Nanay, así como vino Adán y Eva, creo, pero ya no nos importaba nada, el calor era insoportable. Luego vinieron las rotaciones del externado y el internado. Algunos optaron por el externado corto, otros hicimos nuestro internado en el Hospital Naval, creo que era el primer año que se ofrecía esa sede. Cada uno guarda en su memoria innumerables recuerdos de las visitas a las diferentes sedes, nuestras primeras entrevistas médicas, nuestras primeras suturas con agujas rehusadas y remojadas en el sablón amarillo, la atención de por primera vez de un parto o el procedimiento de una cirugía o un procedimiento corto, las primeras guardias y la partida a las rotaciones rurales. La
La vida universitaria que nos tocó trajo de todo. Eran épocas sociales y económicas muy difíciles para nuestros padres y familias. Paquetazos, terrorismos, apagones e inclusive explosiones de bombas en cualquier momento y en cualquier lugar. Estudiábamos adaptándonos a las distintas circunstancias, sobre todo la falta de luz, donde nos movilizábamos a la casa del amigo que tenía la luz para poder estudiar, a veces toda la noche, ya que también nos tocó vivir épocas de inestabilidad militar, de sendero luminoso y toques de queda. Y a veces, a pesar de las coordinaciones, nos quedábamos sin luz y estudiábamos a la luz de las velas. Cuando cuento esta historia a mis colegas americanos, creo que nos consideran que somos unos héroes o heroínas porque no pueden imaginarse en las condiciones que describo. Pero en medio de toda esa locura e incertidumbre, me atrevo a decir que los años universitarios fueron los años maravillosos. Como Kevin y Winnie de la serie de los años maravillosos, vivíamos sin mayores preocupaciones, sin mayores responsabilidades, más que la de estudiar, donde nos forjábamos como profesores, profesionales médicos y como personas en esa transición de la adolescencia hacia la juventud y la edad adulta. Y hoy, ya mirando de cerca nuestra entrada a la etapa del adulto mayor. Eran épocas... Eso lo borramos, okay. Pero... Eran épocas muy distintas, amigos, sin computadoras. Yo creo que no tuve exposición a una computadora casi hasta el final de la universidad. No había internet, no había historias médicas electrónicas. Hacíamos cola acá en la biblioteca para obtener el último artículo de las revistas americanas y llenábamos nuestras mochilas con fotocopias de papel en medio de cuadernos donde habíamos tomado con puño, a mano, con letra de nuestras manos, con lapicero en cuadernos, el cuaderno de Vania, sí. Vivimos la enfermedad del inicio del VIH, en esos momentos que era una enfermedad fatal. Hoy con los avances, una enfermedad altamente controlable. Y terminamos nuestra carrera luego de sobrellevar huelgas médicas y en medio de una epidemia de cólera. Tengo el privilegio de practicar medicina en el área académica y clínica y rotan conmigo estudiantes de todas partes del mundo, de las mejores universidades, Harvard, Johns Hopkins, Oxford, y con orgullo y con un gran orgullo puedo decir que la educación que recibimos está muy a la par y hasta a veces superior que las mejores universidades de Estados Unidos y Europa. Y que los graduados de Cayetano Heredia destacan y dejan el nombre de la universidad muy por lo alto. Para mencionarles que este junio que se ha graduado el grupo de residentes de medicina interna en mi Universidad de Temple, el premio a la mejor residente por sus relaciones interpersonales y su relación médico-paciente lo obtuvo una exalumna de Cayetano Heredia, para que vean el grado que tenemos. Los valores que nuestros profesores nos inculcaron durante esos años universitarios nos siguen a través de la vida y a través de las diferentes ramas que hayamos escogido, ya sea la investigación, la administración, la práctica clínica o la docencia, la pasión por la medicina y la vocación de servicio y la integridad moral la llevamos muy dentro, como un espíritu herediano muy profundo y arraigado y que por donde vamos se difunde. Spirit ubi vult spirat. Hoy vivimos nuevamente momentos muy difíciles a nivel mundial. Pérdida de valores, discriminación racial, intolerancia a la diversidad. Todavía nos queda un rol muy importante en insistir en la importancia de las relaciones interpersonales y en especial la relación médico-paciente. Insistir y perseverar en la humanización de la medicina. Pienso que a través de todos los años de estudios, casi sin darnos cuenta, desarrollamos una sensibilidad especial y una capacidad de empatía única que nos ubica en una posición privilegiada de poder ayudar, educar y liderar en aspectos de salud y que de ninguna manera la inteligencia artificial lo va a poder reemplazar. La profesión médica conlleva un sacrificio inmenso, no solo durante los años de estudiante,
Creo que se extiende y es hasta mucho más en los años de la actividad profesional. Sin embargo, y espero que sea un sentimiento común, sin lugar a duda lo volvería a repetir todo. Todos esos sacrificios, todas esas noches, todos esos estudios, si fuera necesario, por la satisfacción de obtener el grado de médico y la gratificación emocional que nos conlleva de poder apoyar médica o emocionalmente a otros seres humanos en los momentos más vulnerables. De ahí la frase célebre de uno de los padres de la medicina, William Osler, que dice: el buen médico trata la enfermedad. El gran médico, que considero que somos todos nosotros, trata al paciente que tiene la enfermedad. Hoy celebramos los 35 años de egresados. Celebramos más de 40 años de una amistad incondicional. Durante todo este tiempo, la vida, como suele suceder, nos ha llevado por caminos inesperados, a veces muy dolorosos y duros, pero también nos ha permitido celebrar momentos hermosos, uniones a los seres queridos, la llegada de los hijos, los logros profesionales, grandes o cotidianos. Estoy seguro que en esos momentos difíciles siempre hemos sentido el calor herediano y el calor de uno de nosotros que nos ha acompañado, tanto en los momentos más difíciles como en las celebraciones y momentos importantes. No puedo dejar de mencionar el privilegio que tenemos de estar acá todos nosotros vivos y presentes y recordar a los compañeros que se nos han adelantado en este viaje de la vida. Ana María Alarcón, Jorge de la Cruz, Juliana Gamarra, Fernando Mispireta, Miguel Montes, Fernando Orihuela y Patricia Rossi Ruiz de Castilla. Para mí es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes nuevamente después de 35 años. Miro 42 años atrás cuando ingresé por esa puerta, la misma puerta que ingresé hoy día, y me veo en el primer día de nuestra vida universitaria temerosa y llena de ilusiones, y me siento tan bendecida y agradecida por esta profesión maravillosa que día a día me llena de satisfacción y me ha llenado de orgullo. Agradezco todas las enseñanzas recibidas en estas aulas, a nuestros profesores, y agradecida por todas estas amistades que se forjaron y que se convirtieron en una amistad incondicional y en una valiosa amistad y familia herediana. Quiero agradecer en especial al comité organizador, ya que han hecho un trabajo estupendo y monumental de permitir que todos estemos acá reunidos y disfrutando estos momentos. Estos 42 años se pasaron en un cerrar y abrir de ojos. Me permitiré compartir una frase poética de mi madre, que partió hace pocos meses. Solo el tiempo en su caminata se desliza hacia el infinito. Sin embargo, la vida es bella y se llega a tocar el cielo. Hoy siento que llego a tocar un poquito de ese cielo al poder compartir este momento con todos ustedes y celebrar nuestros 35 años de vida profesional. Me siento nuevamente decirles que para mí es un honor y un privilegio ser médico egresada de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado de la Universidad Peruano Cayetano Heredia y pertenecer a la promoción Herminio Hernández. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá y por tener este privilegio. Muchas gracias. A continuación, palabras de nuestro querido padrino, el doctor Herminio Hernández. Cuando vuestra compañera estaba haciendo su presentación, recordaba también mis tiempos. Yo ingresé el 64, o sea, unos, ¿cuánto? 15, un poco más de 15 años antes que ustedes. Y también cuando vuestra compañera dice que corrió a buscar su nombre, me tocó a mí dar el examen de ingreso ahí en la calle Belén.
ese local que era el Colegio Belén ya no existe. Había un patio inmenso, entonces se terminó 3 pruebas, habían 3 pruebas, ¿no? Y fuimos un poco más de 500 para 60, 61 vacantes. Y obviamente la primera vitrina era pues la de los agraciados de la suerte de haber ingresado. Y obviamente no se podía pues porque todo el mundo estaba ahí. Así que lo que yo hice fue mirar desde la 10ª o 11ª vitrina. Comencé a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, ¿no? Y no me encontré. Entonces yo dije, sí he ingresado. Y habían unos, qué sé yo, unos 8 postulantes que estaban pues ahí. Entonces yo hice así un salto medio felino y miré, ahí estoy, ya, ingresé. Y efectivamente pues es una emoción. Muchas de las cosas que ha relatado vuestra compañera, con el profesor Puga, con el profesor Cazorla, las he vivido y probablemente también las ha vivido Pepe Lucho, ¿no? Efectivamente es muy emocionante la vida universitaria. Cuando Andrés me dice que tenía que hacer una presentación, al comienzo preparé algo que es la historia de la Facultad de Medicina, pero yo dije, pero si ellos cumplen 35, me parece que yo les he dado eso 10 años atrás. Entonces, pues así como dice alguna letra de un vals, toda repetición es una ofensa, dije, no, eso no puede ser. Entonces me estaba preguntando, y eso ocurrió hace muy pocas semanas, yo estaba tranquilo, dije, que aquí está, la ordeno, pedí fotos, ¿no? La ordeno y bueno, ahí les hacemos un recuerdo de lo que es la historia de la Facultad de Medicina, pero dije, no. Le pregunto a Andrés, oye, creo que yo ya les he dado. Sí, me dice. Uy, dije, se me complicó. Entonces dije, pero en esta promoción hay muchos pediatras. ¿Qué tal si les hago un caso clínico? Pero dije, de repente pues ellos me superan y yo quedo mal, ¿no? Entonces decidí hacerles una cosa diferente, ¿no? Va a tomar unos minutos nada más. Pero eso tiene, ahora sí, eso tiene una explicación. No es un caso corto, no es un caso corto. Esto tiene una explicación. No es, ¿no? Creo que ese es no, menos. En mi época de escolar, yo estudié primaria en Chepén, en la provincia de Pacasmayo, secundaria en inicios en San Pedro de Oyoc, en el José Anderrázuri, y luego terminé acá en el colegio militar. Y me gustaba a mí recitar, ¿no? Hasta que en una oportunidad no llevé pues el libreto y para el que estaba detrás, y entonces muy tranquilo, no le di esto. Entonces dije, empecé y me quedé mudo. Y desde ahí me bloqueé, ya no más recito. Pero sí sigo, me sigue gustando la poesía. Recuerden que todo médico, si solo sabe medicina, no es médico. Estos son unos versos hermosos de Víctor Hugo, un poeta nicaragüense, que quizás a algunos les va a gustar o lo van a sentir, sobre todo en alguna de sus partes, ¿no? Dice, te deseo primero que ames y que amando también seas amado. Que de no ser así, seas breve en olvidar y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no sea así, pero si es, sepas ser sin desesperar. Te deseo también que tengas amigos, incluso malos e inconsecuentes, sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien puedas confiar sin dudar. Porque la vida es así. Te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas. Y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo,
para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, mas no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho, e irremediablemente que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven, no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, porque ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen, y aunque te rodean seres oprimidos, tratados con injusticia y personas infelices. Te deseo que acaricies un gato, alimentes un pájaro y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera te sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez por año pongas algo de ese dinero frente a ti y digas, esto es mío, solo para que quede claro quién es el dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus afectos muera, pero si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que siendo hombre tengas una buena mujer y siendo una mujer tengas un buen hombre, mañana y al día siguiente, y cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Muchas gracias. A continuación, la clase del recuerdo con nuestro querido Pepe Lucho. Primeramente, gracias, ¿no?, por la invitación y por... Es un honor realmente, ¿no? Dar la clase de recuerdo es una tradición en todas las universidades, ¿no? Y la clase de recuerdo cumple algunas funciones reales, ¿no? Una es, al profesor que se escoge, representa al alma mater, ¿no? Representa a todos sus profesores, ¿no? Por eso es un honor tan grande, ¿no? Y desde el punto de vista práctico, el que tiene la responsabilidad tiene la siguiente obligación, que no es fácil, menos con promociones. El día de ayer he dado la clase de recuerdo a los que han cumplido 50 años. Y tengo la suerte que voy a dar en octubre a los que cumplen 40. Soy un poco caserito esto, ¿no? Pero bueno, la obligación que tengo es que cuando ustedes salgan por esa puerta hoy día, ¿no?, gente mayor, gente que ha hecho todo un recorrido en la profesión, mi compromiso es que aprendan algo que no sabían. Eso es lo que yo tengo que hacer. No porque yo lo enseñe, sino su universidad, a través mío, les tiene que enseñar algo que no sabían. Quiero hacer una pequeña introducción y Herminio se va a incomodar, ¿no? Con Herminio tenemos una amistad larguísima. Yo soy de la primera promoción neta, él de
él es el de la tercera. Y en el residentado en el hospital compartíamos el mismo cuarto. Sí, hemos sido, ¿no? Dormíamos juntos, por ejemplo. ¿No? Y voy a decir algo, miren, miren, tuve el privilegio, ya cuando uno es viejo comienzas a tener ciertas oportunidades, ¿no? Y que no pensabas. Y el año pasado el rector me invitó a dar la conferencia, el discurso de orden en el día central de la universidad. Y el tema que toqué fue los maestros de maestros en la historia de la universidad, ¿no? Y voy a hacer, digamos, esta introducción porque siempre lo he pensado y voy a explicar un poquito. Mire, hay profesores que enseñan y tienen alumnos, y son buenos profesores. Pero hay maestros que enseñan y además de enseñar, guían y orientan, y tienen discípulos. Pero hay maestros de maestros, y en Cayetano los fundadores, muchísimos maestros de maestros. Mi gran maestro de maestros es el doctor Amador Carcelén Bustamante, ¿no? De muchos de nosotros, los internistas sobre todo. Bueno, ellos tienen alumnos, tienen discípulos, no solamente enseñan, guían y orientan, sino ellos te, digamos, te exaltan, te inspiran y te consuelan. Y tienen seguidores. Yo soy un seguidor del maestro Carcelén. Pero hay un grupo pequeño que llega un poquito más y son los apóstoles de la enseñanza. Herminio es el último. ¿Qué cosa es un apóstol? Y no porque le quiera pasar la mano. Los apóstoles son aquellos que solamente han trabajado para la universidad y para el hospital. Nunca han trabajado en la actividad privada o en cualquier otro sitio. Nunca. Él es el último dinosaurio que queda. Ya no hay otros. En mi promoción fue Lucho Pro, no sé si se acuerdan, ¿no? Por supuesto, al inicio eran muchísimos. Alberto Cazorla, Castro de la Mata, Ichiyama, Carlos Monge, el doctor Lumbreras, Humberto Guerra, ¿no? Y eran todos, ¿no? Por eso nosotros tuvimos la suerte de tener profesores, maestros, maestros de maestros y apóstoles de la medicina. Quería hacer esta introducción. La segunda cosa que me ha inspirado, la presentación de la poesía que ha hecho Herminio. Fíjense, yo en los últimos años, 30 años, me he dedicado un poco a la parte conceptual de la medicina. Aparte, sigo siendo clínico, por supuesto, no sigo siendo un internista, pero ya mi trabajo es menos como clínico. Y realmente él ha mencionado, en el siglo XVIII en la medicina española fue muy importante desde el punto de vista cultural. Esa frase del que solo sabe medicina, de medicina sabe, es de José Letamendi. Letamendi era un médico español patólogo, no era un psiquiatra, no era un internista, era un patólogo, ¿no? Pero todos eran muy cultos. Y él tuvo esa frase, y tuvo una segunda frase que decía: el médico que no es filósofo no es ni siquiera médico. Que no quiere decir que teníamos que estudiar filosofía académica, sino lo que él quería decir con relación a esta frase es que el médico es un ser pensante, ¿no? El médico es un hombre que piensa, ¿no? Y el pensar es fundamental, ¿no? Hay el pensamiento médico. Y regresando a la primera frase, a la más conocida, a mí me inspiró muchísimo. Yo he desarrollado mucha teoría conceptual en base a esa pregunta, ¿no? Porque yo me hice hace años la pregunta: si no basta saber ciencia y tecnología, ¿qué más hay que saber? Para cumplir con esta frase de que si solo sabes medicina, ¿no? No eres ni siquiera médico, ¿no? Bueno, ¿qué cosa hay que saber? Yo lo pongo en esta forma. Primero tienes que saber sobre la naturaleza y la condición humana, lo más que puedas. O sea, conocer al ser humano, a la persona humana. En segundo lugar, tienes que saber qué cosa es la salud, en el amplio sentido de la palabra. La salud es la condición humana más importante desde el punto de vista práctico. En tercer lugar, tienes que saber qué es la medicina. La medicina no es solo una profesión, es una institución cultural que acompaña a la especie desde los albores.
los primeros seres que cuidaban, nuestros antepasados médicos, desde ahí viene la medicina, ¿no? Por eso cuando nos estamos frente a un paciente y el paciente confía en nosotros, no somos nosotros, es imposible que en 10 minutos recién me conoce y me tenga la confianza que me tenga, es la medicina. La medicina siempre está con nosotros, nunca estamos solos cuando atendemos. Estamos respaldados por esta institución cultural extraordinaria que es la medicina, que es el reservorio de lo más excelso del ser humano, reservorio de empatía, reservorio de humanidad, reservorio de compasión, reservorio de amor, ¿no? Como lo has dicho tú tan claramente. Otra cosa que hay que saber es también sobre qué es ser médico. O sea, ser médico no es solamente diagnosticar y tratar, ¿no? En la medicina tiene que cuidar. Nos hemos olvidado de cuidar. Ahora hay una revolución en el mundo. Ha surgido un concepto que en el año 1985 una filósofa norteamericana, Caroline Gilligan, ya le puso el nombre, la ética del cuidado. En medicina se separó el cuidar del curar. Nos olvidamos de cuidar, nos dedicamos a curar, entre comillas. Pero en la medicina hay que cuidar, hay que curar, hay que mantener y hay que mejorar la salud de las personas. Hay gente que puede no estar muy enferma aparentemente, pero no está nada saludable. Hay que trabajar, ¿no? Lo que se llama ahora salud positiva, ¿no? Y no solamente eso, tenemos que estar preparados para cuando llegue el momento de ayudar a la gente que tenga una muerte con dignidad. Unos más que otros según las especialidades. Entonces, esto es aparentemente lo que hay que saber. Quizá otras cosas más probablemente, ¿no? Y para esto hay que tener, pues, vamos a decir, una cultura médica un poquito más amplia, ¿no es cierto? Y dentro de esto está lo que se llama la conceptualización médica, la filosofía médica propiamente dicha. Yo vengo diciendo dos cosas que les voy a compartir rápidamente nomás. Miren, yo digo, los grandes problemas de la atención de la salud en el Perú y probablemente en el mundo también es por dos cosas. Sistemas de salud gestionados inadecuadamente. No digo mal, digo inadecuadamente. En el Perú eso es lamentable. Tanto el MINSA como el Salud es terrible, ¿no? Y en segundo lugar, debilidad conceptual y moral de los profesionales de la salud. Hay una debilidad conceptual muy fuerte. ¿Ok? Simplemente, y la consecuencia de esto, voy a decir algo que no lo voy a comentar, lo voy a dejar, es un poco atrevido de mi parte, pero lo estoy diciendo cada vez que puedo. La mayor parte de los médicos hacen trabajo médico, no hacen medicina. Medicina no es solo trabajo médico. Medicina es más que trabajo médico. Pero lo hacen tan bien que parece medicina, por si acaso, ¿no? Y por supuesto tiene resultados. Si un cirujano opera una apendicitis aguda, obviamente está resolviendo un problema y le está salvando la vida a alguien, ¿no? Pero si en ese diagnosticar y tratar la apendicitis no hay la relación humana, está haciendo solo trabajo médico. Hay muchos pacientes en nuestros servicios que nunca ven al cirujano que los opera, ni saben quién es, ¿no? Todos los días pasa visita un médico diferente. ¿Cómo puede ser eso, no? Pero bueno, simplemente me aproximo a eso, ¿no? Pero quería rápidamente reflexionar la importancia y por qué el niño, quizá intuitivamente o filosóficamente, ha traído el poema, ¿no? Aparte de saber todas estas cosas, una cosa muy importante es la cultura, en el amplio sentido de la palabra. Y estamos hablando, pues, de las ciencias humanas, la filosofía, ¿no es cierto?, la antropología, las ciencias sociales, la sociología, ¿no?, y de las artes en general, ¿no? Las artes. ¿Por qué las artes son importantes? ¿Por qué este poema nos ha tocado a todos? ¿Por qué nos ha, ¿no?, eso que te toca, ¿no? ¿Qué cosa nos toca? Nos toca el espíritu, ¿no? ¿Y por qué el arte es importante? Podría hablar mucho de esto, dos palabras, ¿no? El arte humano es importante, ¿saben por qué? Porque sensibiliza.
y la sensibilización es indispensable para cultivar el espíritu. Si no somos sensibilizados, no hay forma de cultivar el espíritu. Y les voy a decir algo, quizá algunos lo sepan mejor que yo. Vamos a lo biológico, que es la base fundamental de la especie, ¿no es cierto? La base biológica del asunto. La primera célula, en ese caldo inicial que hasta ahora es un misterio en la profundidad del mar, a temperaturas inmensas, ¿no? Donde surge la vida, que sigue siendo un misterio hasta ahora cómo, y aparecen bacterias, ¿no es cierto?, arcadias y eucariotas, células, de donde venimos nosotros. Esas primeras, ¿saben ese famoso término LUCA, ¿no?, que se ha creado, el antecesor común universal de toda la especie humana, ¿no?, o de toda la humanidad, de toda la vida orgánica hasta cierto punto, ¿no? ¿Saben? Esa célula tenía dos cosas nomás: sensibilidad y homeostasis. Eso le permitió mantenerse, perpetuarse, replicarse y vivir. Hasta ahora nos movemos en lo mismo: sensibilidad y homeostasis, en el amplio sentido de la palabra. Voy a contar una moraleja, más que moraleja, es un cuento bonito para darles cuenta de la importancia de la cultura, ¿no? La literatura, la pintura, el teatro, las artes escénicas, la fotografía, ¿no? Dicen que llega el día del juicio final y está Dios y está toda la humanidad, y que el Señor los mira, ¿no?, y en una forma hasta cierto punto triste les dice: bueno, acabo de hacer una evaluación pues de la humanidad y realmente no hay forma que se salve, ¿no? No hay forma, no tengo cómo salvarlos, ¿no? O sea, mucho más es lo destructivo que lo constructivo, o sea que es muy lamentable esto, ¿no? Si alguien tiene algo que decir, dice, ¿no? Hay millones de personas, y por ahí al fondo un hombre, ¿no?, levanta la mano así, ¿no?, y le dice: ¿qué vas a decir? ¿Con qué vas a defender a la humanidad? No, le dice: Señor, imposible defender a la humanidad. Solamente quiero recordarte algo. Sí, le dice: ¿crees que me he olvidado de algo? No. Quiero recordarte algo. Acuérdate que hemos escrito el Quijote. Dice que la cara de Dios se sorprende, lo mira, piensa y le dice: tienes razón, van a tener una segunda oportunidad. ¿No? Fíjense, ¿no?, por haber escrito el Quijote, ¿no? Dicen que los dos libros más importantes son la Biblia y el Quijote, y la Divina Comedia ahí muy cerquita de estos dos, ¿no? Son los tres grandes libros de la humanidad. Bueno, rápidamente, Andrés me pidió que conversara con ustedes sobre el diagnóstico, ¿no? Y yo le digo: médicos con 35 años ya hablarles del diagnóstico me parece un poco exagerado, pero bueno, parece que él tuvo la oportunidad de escucharme. Fui invitado a una reunión que se hablaba de uso racional de medicamentos y me pidieron participar y me dijeron: habla algo de ética, ¿no? Entonces le digo: no, le digo, porque alguien tiene que hablar del diagnóstico, pues no, si todo es tratamiento, alguien tiene que hablar del diagnóstico. Entonces yo voy a hablar del diagnóstico. Y esa presentación, que no es muy larga, se la voy a traer. Esto se llama diagnósticos correctos, pacientes seguros. Voy a hacer 3 frases fundamentales, simples nomás. Hay una frase que dice: lo más importante en la medicina son 3 cosas: el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico. ¿Ok? O sea, si no hay diagnóstico no hay nada, absolutamente nada. En muchas cosas, pero en la medicina es el centro de la cosa. Por eso Carcelén es tan importante, pues, ¿no?, el gran diagnosticador, ¿no? Y nos enseñó a todos a crear una vocación por el diagnóstico, ¿no? Y realmente nos lo puso, ¿no?, como una impronta en la cabeza, ¿no? Teníamos que ser los mejores diagnosticadores que podíamos ser. Voy a hacer algunas aproximaciones. Y la otra frase dice: la sociedad le exige a los médicos que diagnostiquen y que actúen en consecuencia.
Esa es la responsabilidad social que tenemos, ¿no? La práctica clínica tiene por finalidad cuidar, curar y mejorar la salud de las personas y en el momento adecuado ayudar a tener una muerte con dignidad. El cuidado de la salud se logra potenciando los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo de la persona. El cuidado de la salud, en el cuidado intervienen muchas variables, pero hay dos fundamentales: confianza y seguridad. La ley de oro de la medicina es primum non nocere, la ley de oro, ¿no? Desde el juramento hipocrático original, más de 2000 años, ¿no? Esa es lo primero, no hacer daño, ¿no? Lo primero de todo, ¿no? Y ahí viene, pues, seguridad del paciente, que es un tema enorme, seguridad del paciente. Yo lo resumo en una frase. El médico, para tener presente la seguridad del paciente, tiene que tener, siempre que toma alguna decisión, tiene que tener una adecuada percepción del riesgo. 3 palabras. Siempre. Hay que estar atentos si tengo una adecuada percepción del riesgo, de cualquier cosa que esté decidiendo, procedimiento diagnóstico o de tratamiento. Miren, no sé si saben, pero la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2019, crea el Día de la Seguridad del Paciente, el 17 de septiembre, ahorita viene. Por ejemplo, ayer, no sé si saben, ayer ha sido el Día de la Beneficencia, ¿no? Es el Día de la Caridad. La Asamblea de las Naciones Unidas nombra ese día en recuerdo del día de la muerte de la Madre de Calcuta, ¿no? Es el día que murió ella, ¿no? Personaje que después ha sido un poco controvertido, no sé si han leído, ¿no?, algunas cosas, pero yo creo que todo lo positivo es mucho más que lo que se pudiera cuestionar, ¿no? Pero miren, esto es con relación a seguridad del paciente, desde el año 2019. Y hace un lema. El lema es una frase corta que te lleva a una sabiduría y a un compromiso. Ese es un lema, ¿ya? Miren, seguridad de los pacientes, una prioridad sanitaria mundial. 2020, personal sanitario seguro, paciente seguro. En la pandemia vimos esto clarísimo, ¿no? Parto seguro y respetuoso, paciente seguro. Medicación segura, paciente seguro. Demos voz a los pacientes. Tenemos que escuchar a los pacientes y a la familia, si no nos vamos a equivocar mucho. Pacientes seguros. Diagnósticos correctos, pacientes seguros. Y este año, cuidado seguro para todos los recién nacidos y todos los niños. Ahorita recién, ¿no? El lema de ahora, de este año. Yo, la presentación que hice, me invitaron a hablar y yo llevé esto de diagnósticos correctos, pacientes seguros. Lo que he dicho, servicios de salud gestionados inadecuadamente, debilidad moral y conceptual de los profesionales de la salud. Principios estratégicos. Primum non nocere, evitar la iatrogenia, sabemos que es iatrogenia. Medicina centrada en la persona, medicina basada en la evidencia, atención primaria de la salud como pensamiento estratégico y ética del cuidado. Esto es lo que yo estoy proponiendo en los últimos años. Y hemos tenido hace 2 días en la universidad, con Herminio tuvimos la oportunidad de participar. Yo le propuse al rectorado que por el mes de Cayetano tocáramos un tema que tiene que ver con humanismo, ¿no? El humanismo en medicina se aterriza a través de cosas concretas, de conocimiento concreto. Y son estas 4 cosas. Salud y medicina centrada en la persona, la medicina basada en la evidencia científica, con todo lo importante que es como herramienta y con todas las limitaciones que también tiene. Atención primaria de la salud como concepto fundamental en el sentido de medicina participativa, no solamente personalizada, sino participativa. O sea, si no trabajamos juntos con el paciente y la familia, no vamos a tener los resultados que creemos que debemos tener. Y por último, la ética del cuidado. Esto, les cuento, hay un movimiento mundial alrededor del cuidado. No es orgánico todavía, es solo cultural.
Pero estos filósofos, estos pensadores sociales proponen que si todos entendemos esto, vamos a resolver muchos problemas. Si entendemos que tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar, todos, ¿no? El padre de familia, los maestros de los colegios, los empresarios, los políticos, ¿no? Todos tenemos que cuidar. Hay un tema largo acá, ¿no? Pero por favor estén atentos, ¿ah? Porque se está hablando mucho del cuidado, ¿no? Es una revolución cultural fundamental la ética del cuidado. En la práctica médica hay una serie de principios estratégicos, ¿eh? Voy a decir esto. La iatrogenia, hablando, es la especialmente negativa, la iatrogenia es la alteración especialmente negativa del estado del paciente producida por el médico. Se evita con la conciencia permanente de la potencialidad que tenemos de dañar. Somos potencialmente dañinos. Siempre tenemos que tener eso presente, lo cual es necesario para tener siempre una adecuada percepción del riesgo de las decisiones y de las acciones médicas. La seguridad del paciente es un conjunto de acciones organizadas para reducir la probabilidad de errores, minimizar riesgos, prevenir eventos adversos y mitigar el daño que pudiera aparecer durante la atención de la salud. Miren, yo traigo este cuadro para que vean, es una forma exagerada quizá, ¿no? Pero todo lo que hay que diagnosticar, ¿no? Hay que diagnosticar a la persona, hay que diagnosticar a la enfermedad como afección, como dolencia y como padecimiento. La afección es la enfermedad clásica que diagnosticamos. La dolencia es todo el malestar que tiene por estar enfermo de lo que está enfermo. Y el padecimiento es cuando tiene limitaciones funcionales. O sea, no es autónomo, ha perdido la autonomía. ¿Ok? Unidad clínica versus pluripatología, a veces hay un solo diagnóstico que explica casi todo lo importante, a veces no, hay dos o más diagnósticos. Las personas mayores son pluripatológicas. Diagnóstico temprano, si no, en este país no existe el diagnóstico temprano. Miren lo que digo. Un 20% de los peruanos donde estamos nosotros tenemos diagnóstico temprano, pero el 80% de la gente no lo tiene. No hay forma, ¿no? Si vas a sacar una cita y te dan dentro de 3 meses, y después para hacer la resonancia te demoras otros 2 o 3, ¿cómo va a haber diagnóstico temprano? ¿No es cierto? Okay. Diagnóstico diferencial. Yo siempre digo, la palabra diagnóstica sola no tiene ningún valor. El diagnóstico siempre es diferencial. O sea, la palabra diagnóstica sola no hay que usarla. En medicina el diagnóstico es diferencial, ¿no? Puede ser esto, puede ser otra cosa, puede ser algo que todavía no lo veo, puede ser algo que va a aparecer, ¿no? El diagnóstico de síndromes, acuérdense, un síndrome es el conjunto de síntomas y signos que constituye un cuadro clínico que se caracteriza por tener multicausalidad. Eso lo aprendimos de la semiología básica, ¿no es cierto? Diagnósticos mayores, lo más importante, diagnósticos menores, diagnósticos de los mecanismos de defensa. Siempre hay que preguntarse si el paciente puede tener afectación de los mecanismos de defensa, si tiene alguna inmunodeficiencia. La desnutrición es casi tan inmunodeficiente como el SIDA, por si acaso, ¿no? Y ya saben lo que pasa cuando uno es inmunodeficiente, ¿no? Diagnóstico de las insuficiencias, ¿no? Siempre hay que es muy fácil, ¿no? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No tiene. ¿Tiene insuficiencia renal? No tiene. ¿Tiene insuficiencia hepática? No tiene. ¿Tiene insuficiencia respiratoria? No tiene. ¿Tiene insuficiencia circulatoria central o periférica? No tiene. ¿Tiene insuficiencia cognitiva? No tiene. Rápido, ¿no? No es nada que demore mucho. No se nos debe pasar las insuficiencias, ¿no? Diagnóstico de los factores de riesgo, de los factores de protección, diagnóstico de las complicaciones. Complicación es una de las palabras que se escriben con mayúscula en medicina, ¿no? Uno siempre tiene que estar atento. ¿Está complicado? No está complicado. ¿Se puede complicar? ¿De qué se puede complicar? Y apenas se complique, tengo que diagnosticar la complicación. Diagnóstico del pronóstico. El pronóstico es parte del diagnóstico, ¿no? Tengo que tener una idea. Este es un caso de pronóstico leve,
pronóstico reservado, pronóstico serio, pronóstico grave, ¿no? Plan racional de la ayuda diagnóstica, es parte del diagnóstico. O sea, el plan que hacemos es parte del diagnóstico. Y los parámetros de evolución que vamos a establecer para ver cómo vamos a seguir al paciente es parte del diagnóstico. O sea, no es solamente diagnosticar enfermedades. El diagnóstico integral y completo es este. ¿Ok? Y no es nada complicado, es conceptualización nada más, ¿no? Tienes que tener el concepto, ¿no? Y bueno, voy a terminar con lo siguiente. Hay una palabra que todos conocemos, que es competencias. Cuando ustedes estudiaron medicina, cuando estudié yo y ustedes, todavía los sílabos se hacían por objetivos educacionales. Y después aparece la palabra competencia en el mundo entero, ¿eh? Ahora no hay ningún sílabo de pre o posgrado, maestrías, doctorados, que no tenga la propuesta de competencias, ¿no? ¿Qué competencias son las que la persona va a adquirir a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Vamos a decir, el perfil académico profesional, después de ahora 7 años, ustedes estudiaron 8 creo como yo, una lástima que quitaron un año, ha sido terrible, fatal eso. Simplemente sepan que ha sido fatal. Ojalá quien tenga la valentía de recuperarlo. Yo creo que Cayetano lo debería de hacer. Nos falta ese año, indispensable ese año. Bueno, el perfil, o sea, hay un perfil del ingresante y un perfil académico profesional. Las competencias para ingresar, ustedes, miren, yo he reflexionado también sobre los condicionantes del vivir humano, ¿no? Que son una larga lista, ¿no? Pero uno de ellos es el azar, la suerte también, ¿no? La suerte en la vida juega un rol fundamental. Miren, cuando nosotros fuimos gestados, el esperma de nuestros padres tenía 350.000 espermatozoides. O sea, nosotros competimos con 350.000 personas, proyectos de personas. O sea, hemos nacido de suerte. Realmente, hemos sido simplemente afortunados, ¿no? Lo más probable era que no hubiéramos nacido, hubiera nacido otro, ¿no? Por eso es que la suerte juega un rol fundamental, ¿no? Algunos de ustedes deben haber leído este libro, Los fuera de serie, que fue bestseller hace como 15 años, ¿no? Este es un libro hecho para demostrar que la suerte juega un rol fundamental, pero no es la suerte por así, sino la suerte juega un rol fundamental porque cuando se presenta la oportunidad, ¿no es cierto? Se presenta la oportunidad, realmente la persona está preparada para aprovechar la oportunidad, ¿no? Para aprovechar la buena suerte. Y en ese libro ponen el ejemplo de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Los Beatles no es que triunfaron porque tocaron pues 1 año o 2 años, ¿no? Se habían preparado años, tocaban en las tabernas, ¿no?, de Liverpool, ¿no? Y saben, ese hombre nos dio un dato fundamental. Él calculó que para ser un experto en cualquier cosa se requieren 10.000 horas de práctica. Por eso que el médico deja de ser joven después de 10 años. O sea, médico joven es hasta los 10 años, porque ahí se cumplen las 10.000 horas. Ya pasa a ser un experto en cualquier cosa que esté haciendo, ¿no? En cualquier especialidad que tenga. Por supuesto, con los años cada vez es más experto. Pero bueno, quiero terminar con la palabra competencia, porque hay un concepto que lo aprendí acá en la universidad, que quiero compartirlo porque a mí me ha ayudado mucho. Bueno, la palabra competencia es una palabra fundamental. Voy a decir una definición académica y voy a decir una definición sabia. Miren, la universidad a todos nosotros nos creó una estructura cognitiva médica, básica, ¿no es cierto? Acabamos la carrera y teníamos una estructura cognitiva. Todos tenemos eso, por si acaso. Por eso es que funcionamos. Tenemos una estructura cognitiva médica que tiene bases, fundamentos, contenidos, ¿no?, experiencia. Acabamos el pregrado, entramos al posgrado, ya comenzamos desde la práctica preprofesional y aparece el verdadero maestro, el paciente. O sea, quien nos enseñó medicina no son los profesores. Y perdónenme, con todo el respeto a ellos, yo también soy profesor también, ¿no? Nosotros preparamos a los médicos para que los pacientes le enseñen medicina. El que te enseña es el paciente, por eso
El que entiende esto, cuando está frente a cualquier paciente, esa persona representa a todos los que me han enseñado. Hay que tenerle un respeto y un agradecimiento profundo. ¿Y saben cuál es lo práctico? Decir, bueno, ¿qué me va a enseñar hoy día a mí? ¿Qué voy a aprender hoy día? Este maestro que viene, ¿qué me va a enseñar hoy día? Que no sé, o que no sé suficiente, o que no lo sé completamente. O qué cosa me va a hacer dejar de creer que es porque hay otra cosa. Y hablamos de características, condiciones y circunstancias de las personas pacientes. Bueno, en ese rollo, la universidad que hizo con nosotros nos dio conocimientos y nos dio capacidades. Esto es simplemente la información, la mejor información ahora es la medicina basada en la evidencia, eso es muy potente, pero es información nada más. Y acá está la formación, la estructura cognitiva, que son las capacidades. Conocimientos más capacidades, competencias. Por eso es que somos competentes. En medicina tenemos competencias profesionales, competencias éticas, competencias culturales y competencias sociales. Yo he pensado tanto en esto que me lo sé de memoria, la paporreta, discúlpenme, pero se los voy a dar, ¿no? Competencias profesionales, diagnosticador, terapeuta, educador, sensibilizador, ¿ok? Las profesionales. Competencias éticas, atención, respeto, prudencia, ser prudente, responsable y humilde. A eso se reducen las competencias éticas médicas. Prudente, responsable y humilde. Competencias culturales, capacidad que el paciente sienta que le prestas atención, interés y compromiso. Y competencias humanas es que seas una persona cálida, saludable, empática y asertiva. Bueno, no basta pues con diagnosticar, ser un diagnosticador. A mí no me enseñaron esto. Esto me di cuenta después y ya en un momento lo comencé a enseñar. Yo creo un curso que ahora se llama Humanismo en Medicina hace 20 años en la Facultad de Medicina. Felizmente todavía sigue. Yo ya me retiré hace 10 años. Me invitan a unas clases, pero nada más que eso. Pero el curso sigue. Humanismo en Medicina. Un curso que no existía cuando ustedes estudiaron medicina. Para ver todas estas cosas. Bueno, la segunda definición de competencia, miren esta es muy potente, por favor. Esto es lo que quisiera que se llevaran. Competente es la persona que sabe lo que hay que hacer. Eso que hay que hacer, lo sabe hacer. Y cuando lo hace bien. Miren, la mayor parte de los médicos saben lo que hay que hacer. Lo saben hacer, pero no lo hacen muy bien. Por una serie de circunstancias. ¿Qué cosa es lo que te protege de eso que sabes que hay que hacer y que lo sabes hacer, que siempre lo hagas bien? ¿Sabes dónde lo aprendí? No de un médico. Lo aprendí de una entrevista que le hacen a este actor tan famoso italiano, Marcello Mastroianni, que era un hombre muy culto. Le preguntan por qué hay actrices y actores que destacan unos más que otros. Entonces él dice, como en todo trabajo, no basta con saber, hay que querer hacerlo. Pero no basta con querer, hay que necesitar. No basta con necesitar, hay que desearlo. Fíjense ustedes, ¿no? Que nosotros necesitamos querer, necesitar y desear trabajar bien. Hacer el acto médico como debe ser hecho, ¿no? Y ahí vamos a desarrollar todas nuestras competencias, ¿no? Y voy a terminar con la definición clásica de competencia que dice, la competencia es la posesión. Miren, yo he aprendido a través de la filosofía, obviamente no crean que he estudiado filosofía académica, he leído filosofía, ¿no? Lo que se puede leer, todos, ¿no? La filosofía nos ha enseñado a todos que en cualquier práctica tiene que haber fundamentos, estructura y contenidos para que haya una buena práctica, ¿ok? Entonces, dentro de los fundamentos, las definiciones son algo fundamental. Cuando lean una definición, estén muy atentos, porque esos expertos que hicieron la definición se han tomado
un buen tiempo, ¿eh? No solamente en prepararse, sino en discutir. Por ejemplo, la definición de salud de la OMS no es pues que se le ocurrió a un señor, ¿no es cierto? Y siempre la revisan a ver si agregan algo, cambian algo. O sea, y en la filosofía encuentras algo en Nietzsche que dice lo siguiente, ¿no? Las cosas importantes, dice Nietzsche, o tienen definición o tienen historia. Y las verdaderamente importantes tienen definición y tienen historia. La medicina tiene definición y tiene historia, ¿no? Una historia milenaria la medicina. Bueno, entonces vamos a la definición de competencia, la definición teórica. Miren, la palabra posesión comienza. Tienes que poseerlo, no saberlo. Tienes que poseerlo. Es la posesión de atributos, conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias que usados en forma adecuada sirven para realizar tareas profesionales según la norma adecuada. Cada palabra es fundamental, ¿eh? La palabra norma nunca se olviden, ¿eh? Hay una norma. El médico que se salta la norma, por más genio que se crea, se ve equivocar con más frecuencia. En medicina no es que tú tienes que hacer del 1 al 10 y en el 4 te saltas al 10 porque no, esto es una hepatitis. No, hay que hacer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Siempre hay que hacer todo, ¿no? La historia clínica, el examen físico, el razonamiento clínico, el plan de trabajo, la comprobación, ¿no? La norma. La palabra norma, que parece tan chiquita ahí en la definición de competencia, es fundamental la norma. Hay que seguir siempre la norma, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco la escucha y la invitación. Muchas gracias. Buenos días, estimados miembros de la promoción. Vamos a hacer un breve receso para la realización de algunas fotografías en la parte del patio de la Facultad de Medicina y luego estaremos retomando para iniciar con la entrega de constancias y medallas de la promoción. Muchas gracias. Gracias. La curva. ¿No es cierto? Sí, es feo. Fea. Ahí sí no baja. El otro no. Lo que hay que hacer es ver. Si la ves hecha, ese es más fácil. Oye, la Yuli, ¿qué pasa ahí? Oye, hablamos con Marina Martínez. No ha aprendido nada, doctor. Esa parte no se enseña. Se aprende. Gordo peloso, voy a... Ya, 1, 2, 3. Muy bien. Doctores, saludando, por favor. Eso, muy bien. Muy bien, doctores, gracias. Ay, no.
Pero conversemos, porque si tú tienes el conocimiento, ya tienes siempre un buen grupo. ¿Dónde llegaste, amigo? ¿Qué pasó? Así pasa, ejercicio 20 años. Lo tiene cargado ahí. Al señor sin camisa, sin tu corbata, no lo firmo. No me la acaba, me pone todo en Pone corbata en la filmación, por favor. Malcriado. Gracias a ti. Gracias. Saludos a la cámara. A continuación vamos a iniciar con la entrega de constancias y medallas de los miembros de la 28ª Promoción de Medicina 1990, Herminio Hernández Díaz de la Facultad de Medicina, Alberto Hurtado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Para ello invitamos al estrado al doctor Pedro Saona Ugarte, decano de las Facultades de Medicina, de Estomatología y de Enfermería. Y al doctor Félix Medina Palomino, vicedecano de la Facultad de Medicina. Para dar inicio, invitamos al estrado a Daniel Fernando Álvarez Arnao.
Muchas gracias. A continuación, invitamos a Miguel Ángeles Sarmiento. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Edwin Arriaga Medrano. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a Andrés César Martín Bayona Palma. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Luigi Belloni Cáceres. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a Percy Berrospi Argayona. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos a Víctor Hugo Berrospi Polo. Muchas gracias. A continuación, invitamos a Juan José Bobadilla Aguilar. A continuación, invitamos a Luis Cordero Muñoz. Invitamos a Marco Antonio Céspedes Vizcarra. Invitamos a Vania Castro
Tamanaja. Invitamos al estrado a Martín Cleméndez Alvarado. Muchas gracias. A continuación invitamos a Hugo Contreras Carrillo. Muchas gracias. A continuación invitamos a Juliana Imelda de Frances Hurtado. Muchas gracias. A continuación invitamos a Marta Cecilia de Gorbitz Ponce de León. A continuación invitamos a María Patricia de Paulikovsky Monzón. A continuación invitamos a César Raúl Díaz Otoya. A continuación, invitamos a Luis Arturo Díaz Loaiza. A continuación, invitamos a Patricio Escalante Narrea.
A continuación invitamos a Delcy Edith Fierro Flores. A continuación invitamos a Braulio Flores Casenave. A continuación invitamos a Lucio Flores Altamirano. A continuación invitamos a Carmela Lucila Ganosa Arenas. Invitamos a Luis Alcide García Barrio Nuevo. Invitamos a Juana María García Espinosa. A continuación invitamos a David Goller Gang Levy. A continuación invitamos a Rosa Mercedes Infante Castro. Invitamos a Javier Nicolás Hugo Rebasa. Invitamos a Jaime Jiménez Mendizábal.
A continuación, invitamos a Jaime Lama Valdivia. Invitamos a subir a Alberto Martín La Rosa Rodríguez. Invitamos a subir a Raúl Julián Llanos Lan. Invitamos a subir a Rosa María Inés Manguiante Russo. Invitamos a Primo Abel Maiwa Martínez. Invitamos a subir a Lucrecia Monsante Carrillo. Invitamos a Rosa Catalina Ocharán Otoya. Invitamos a Johnny Paredes Silva.
Invitamos a Juan Carlos Pardo Valdespino. Invitamos a Ángel Sixto Pérez Canguala. Invitamos a Igor Pérez Solf. A continuación, invitamos a Guillermo Eloy Pino Infante. Invitamos a Daniel Dani Ramos Mendoza. Invitamos a Juan Reyes López. Invitamos a Ricardo Raúl Riesco Takahashi. Ríos Vidal. Invitamos a Juan Jorge Rodríguez Abad. Invitamos a César Augusto Rodríguez Tenorio.
Invitamos a José Alberto Rojas Jaimes. Invitamos a Walter Romero Lázaro. Invitamos a Ernesto James Salamanca Keynes. Invitamos a Ronald Fernando Salcedo Bermúdez. Invitamos a Elena Talavera Moya. Invitamos a Jorge Manuel Timoteo Ferreira. Invitamos a Luis Tose Yáñez. Invitamos a Elsa Magdalena Valdivia Navarro.
Invitamos a Luis Vargas Tominaga. Invitamos a Ricardo Vega Salazar. Ok. Invitamos a José Antonio Vera Lescano. Invitamos a Luis Humberto Vigil Pomalaza. Invitamos a Martín Kevin Wakenham. Invitamos a Juan Carlos Yusurija Yacabi. Agradecemos al doctor Pedro Saona y al doctor Félix Medina por haber realizado la entrega de las constancias y medallas a los miembros de la 28ª Promoción de Medicina 1990, Herminio Hernández Díaz. Acto seguido, invitamos al doctor Pedro Saona a dirigirse al público presente. Estimados amigos, creo que Félix y para mí ha sido un gran honor poder acompañarlos en esa ceremonia tan significativa de sus 35 años de ejercicio profesional. He conocido a todos ustedes desde que estaban en la facultad, luego en el internado, y ahora a muchos de ustedes los sigo viendo con éxitos y con gran reconocimiento por tanto la universidad como la comunidad médica. Son un gran ejemplo de la formación de nuestra universidad. Yo estoy seguro que los éxitos seguirán viniendo y van a llevar siempre el escudo y lo que nuestros fundadores nos impregnaron, el espíritu herediano. Muchas felicidades y nos veremos acá, si Dios quiere, en 5 años más.
Agradecemos al doctor Pedro Saona por sus palabras y con este acto significativo damos por concluido este importante evento, agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Muy buenos días. Spiritus Ubibul Spirat.